Hola y bienvenidos a este módulo explicativo oficial. Hoy tenemos una capacitación súper importante preparada especialmente para los nuevos evaluadores que se están sumando a esta labor. Y bueno, antes de meternos de lleno, es fundamental destacar que esta sesión es una cortesía directa de la Subdirección de Medio Libre de la región Lima. Entonces, ¿cuál es nuestra meta hoy? Básicamente, vamos a tomar toda esa teoría compleja y la vamos a transformar en algo súper práctico y claro. Y para eso, nuestra estrella del día es el FARIC 20. Este es el instrumento de valoración de riesgo criminógeno por excelencia. Porque seamos honestos, evaluar a una persona que cometió un delito no es algo que se hace por intuición o al ojo, ¿verdad? Es toda una ciencia. Requiere rigor, muchísima objetividad y sobre todo una responsabilidad enorme. Así que en este espacio vamos a dominar esos fundamentos técnicos que, de ahora en adelante, van a ser innegociables en sus evaluaciones. Créanme, el trabajo que van a hacer define literalmente el futuro de la reintegración social en nuestra comunidad. Bueno, revisemos rapidísimo nuestra agenda para hoy. Tenemos 5 puntos clave. Primero, la introducción al famoso modelo RNR. Segundo, vamos a ver los factores estáticos y dinámicos. Tercero, las reglas de oro del instrumento FARIC. Cuarto, los errores comunes de evaluación. Y ojo ahí porque esa parte es vital. Y quinto, gestión y planificación. Así que arranquemos con la teoría. Sección 1. Introducción al modelo RNR, que significa riesgo, necesidad y responsabilidad. A ver, todo este marco de evaluación del que hablamos no salió de la nada, está 100% construido sobre este modelo, el RNR. Y este paradigma está diseñado específicamente para mejorar las capacidades de la persona y, al final del día, reducir esa reincidencia delictiva. Ojo, no estamos hablando de prevención primaria aquí, estamos trabajando con individuos que ya cruzaron esa línea. Entonces, desmenuciemos esto un poco. El principio de riesgo nos dice que a mayor riesgo de reincidencia, pues más intensa tiene que ser nuestra intervención. Tiene sentido, ¿no? Alguien de bajo riesgo necesita lo mínimo, mientras que un perfil de alto riesgo va a demandar muchísimos recursos. Luego tenemos el principio de necesidad, que básicamente nos exige enfocarnos en las cosas que realmente causan el delito. Y por último, el principio de responsabilidad. Este es clave, porque es la conexión humana. El tratamiento tiene que adaptarse a cómo aprende esa persona. O sea, si le damos textos súper complejos a alguien que apenas sabe leer, ya fallamos. Literalmente, la reincidencia es casi segura en ese caso. Tenemos que hablar en su idioma, en un lenguaje cotidiano que realmente entiendan. Ahora, para aplicar esto bien, hay que hacer una distinción súper clara. Como profesionales, a veces nos gana ese instinto clínico, ¿verdad? Vemos a alguien con baja autoestima o un problema médico y queremos tratarlo inmediatamente. Pero, y esto es muy importante, la evidencia científica nos dice que esas son necesidades no criminógenas. Mejorarle la autoestima a alguien no va a hacer por sí solo que deje de delinquir. En cambio, cosas como no poder mantener un trabajo, no tener habilidades laborales o vivir en un conflicto familiar constante, esas sí son necesidades criminógenas puras. Si nos ponemos a tratar las ramas equivocadas, solo vamos a desperdiciar recursos institucionales valiosos. Nuestro foco tiene que estar en lo que realmente genera esa conducta delictiva, sin distracciones. Pasamos a la sección 2, factores estáticos y dinámicos, entendiendo las raíces del riesgo. Entonces, una vez que ya sabemos qué atacar, el reto es cómo medir ese riesgo real. Y aquí es donde dividimos la vida del evaluado en dos grandes categorías. Por un lado tenemos los factores estáticos. Piensen en esto como la historia que ya no se puede cambiar. A qué edad cometió su primer delito, su historial penal, esas cosas. Son predictores buenísimos, sí, pero no podemos intervenirlos porque, no podemos viajar en el tiempo y borrar el pasado. Pero por el otro lado tenemos los factores dinámicos, cosas como el abuso de sustancias, las relaciones súper conflictivas o las actitudes antisociales. Y aquí está la magia, porque estos elementos sí se pueden modificar, ya sea parcial o totalmente. Es exactamente aquí, en estos factores dinámicos, donde tenemos que poner absolutamente toda nuestra energía y nuestra estrategia para lograr un cambio real. Fíjense en esta frase un momento. Históricamente las evaluaciones eran súper subjetivas. Alguien simplemente decía, este sujeto es peligroso, y listo. Pero el punto crucial aquí es entender el daño tan masivo que hace esa etiqueta. Decirle a alguien peligroso es casi como darle una cadena perpetua simbólica. Le arrancas de tajo cualquier posibilidad de mejorar.
Nuestro trabajo como analistas no es poner etiquetas ni adjetivos estigmatizantes, nada que ver. Nuestro trabajo es medir factores objetivos que, con el tratamiento adecuado, pueden cambiar. El riesgo, recuérdenlo siempre, es una condición que fluctúa, no un tatuaje que te queda para siempre. Y vamos con la sección 3, reglas del instrumento FARIC, pasando de la teoría a la ejecución. Ok, ya tenemos la filosofía clara. Ahora hablemos de la herramienta que hace que todo esto suceda, el famoso FAREC 20. Esta herramienta elimina las opiniones subjetivas y nos da reglas estrictas. El flujo de trabajo aquí es innegociable, de verdad. Paso 1. Revisar el expediente de pies a cabeza. Paso 2, y esto es obligatorio para validar los datos, consultar fuentes externas. Solo cuando ya hiciste eso, pasas al paso 3, que es planificar la entrevista. Escuchen bien, un evaluador jamás, pero jamás, llega a una entrevista a improvisar. Antes de siquiera sentarte con la persona, ya debes tener tu guión armado, con preguntas indirectas para cubrir los huecos que dejó el expediente, y ya debes saber si vas a necesitar llamar a un familiar o a un vecino. Y por último, el paso 4, es ejecutar esa entrevista con total precisión. Y para no andar a ciegas, quiero profundizar un poco en ese paso 2. A ver, si alguien te dice que ya terminó la preparatoria o que tiene un trabajo súper estable, no vas y simplemente lo anotas en tu reporte. Tienes que verificarlo. Para nutrir tu análisis de verdad, vas a tener que rascarle, buscar planes de seguridad de la municipalidad, mapas delictivos de la policía local, antecedentes judiciales, informes médicos, todo lo que esté en el sistema. Hacer este cruce de datos metódico es, literalmente, lo que le va a dar ese peso científico y esa validez indiscutible a tu evaluación final. Sección 4. Llegamos a los errores comunes de evaluación. Fallas críticas en el campo. Y bueno, lo que es realmente interesante de esta parte es esta pregunta. ¿Cuáles son los errores más graves al usar estos instrumentos de riesgo? Esta es la pregunta que tiene que estar siempre en sus mentes como nuevos evaluadores. Porque cometer un error con el FARIC no es un simple «ups, me equivoqué de papeleo». Una falla aquí puede significar que le demos a alguien el tratamiento equivocado, y eso impacta directamente allá afuera, en la seguridad ciudadana. Así que vamos a sumergirnos en estos antimodelos que por favor tenemos que evitar a toda costa si no queremos destruir la confiabilidad de la evaluación. Primer error gravísimo. Y créanme, por muy loco que suene, esto pasa allá afuera en la práctica. Es convertir el FARIC 20 en una especie de cuestionario de autoayuda. A veces andamos a las carreras, hay presión, sobrecarga de trabajo y da la tentación de darle el cuadernillo al evaluado o a su familia y decirles, tenga, llénelo usted. No hay forma. El protocolo es tajante, el instrumento no se delega nunca, es exclusivo para que lo analice un profesional capacitado, o sea, ustedes. Abrazar la responsabilidad analítica es innegociable. Ceder este cuestionario básicamente anula por completo la validez de todo el proceso. Segundo error crítico, la famosa justificación de una sola palabra. Imagínense marcar un indicador de riesgo súper complejo y solo escribir en la línea «sí». O poner una frasecita vacía de 3 palabras, totalmente inaceptable. Como evaluadores, ustedes tienen que armar una narrativa que tenga sentido. Un sí no nos dice nada. Necesitamos contexto, necesitamos frecuencia. Hay que explicar, por ejemplo, que la persona muestra un patrón constante de justificar la violencia cuando habla de sus conflictos en el barrio. Recuerden, esto es un documento técnico y legal, no una encuesta de opción múltiple. Tercer error que vemos muchísimo. Abusar de la casilla de incógnitas. Ya saben, marcar todo como desconocido. Cuando vemos esto, casi siempre significa una cosa. El evaluador no hizo el trabajo de campo necesario. Nos salió a buscar esas fuentes externas. Si no tienes clara la dinámica comunitaria del sujeto, la solución no es rendirte y dejar el espacio en blanco. Tienes que ir a buscar los mapas delictivos o entrevistar a los contactos colaterales. Porque a nivel técnico, si dejas demasiadas incógnitas, rompes por completo el algoritmo predictivo de la herramienta, y el nivel de riesgo que te va a dar va a ser totalmente irreal y francamente peligroso para la sociedad. Cuarto error, y este ilustra brillantemente por qué hay que vivir en el presente, usar datos desactualizados. Acuérdense que los factores dinámicos, por definición, cambian. Si estás evaluando a la familia hoy, es un error monumental basarte en un reporte de asistencia social de hace 5 años. Hace un lustro a lo mejor había una crisis familiar severa, pero hoy esa persona podría tener una red de apoyo increíblemente estable y positiva. Si queremos precisión, tenemos que capturar siempre una fotografía nítida del aquí y el ahora.
Ahora, para que no caigan en estos errores a la hora de recopilar información primaria, dominar la técnica de entrevista es primordial. A ver, si le preguntas a alguien directamente, oye, ¿vas a volver a cometer un delito? Pues obviamente la respuesta no va a tener ningún valor objetivo. Las técnicas profesionales nos obligan a ser más astutos. Usen situaciones hipotéticas, escenarios indirectos. Por ejemplo, en lugar de preguntarle sobre robos en su pasado, háblenle de una noticia reciente sobre un asalto local y observen. ¿Justifica al ladrón? ¿Culpa a la víctima? Esa reacción espontánea revela su verdadera postura cognitiva hacia la ley. Y por supuesto, esto siempre debe ir apoyado en la observación comunitaria detallada. Sección 5. Gestión y planificación, convirtiendo datos en acción. Bueno, ya hicimos todo este esfuerzo gigante. Ya recopilamos datos, ya puntuamos el FARIC con cuidado meticuloso, pero todo esto no sirve de nada si el documento se va a quedar archivado en un cajón acumulando polvo, ¿verdad? La evaluación es apenas el diagnóstico. El primer paso en la gestión es agarrar ese listado del FARIC y filtrar cuáles son los factores de riesgo activos. Y, muy importante, cuáles son los factores protectores, esas cosas positivas que ya tiene la persona. Luego, paso 2, priorizamos. ¿Cuáles son los elementos más urgentes y críticos? Y finalmente, con toda esa inteligencia procesada, diseñamos una estrategia de intervención quirúrgica, como un traje hecho a la medida exacta de las necesidades criminógenas de esa persona. Y pasemos a ver cómo se construye todo esto estructuralmente. 15. Ese es nuestro número mágico aquí. Son 15 las áreas específicas que se operan y evalúen sistemáticamente con el modelo FARIC para poder ver el panorama completo. Cada área nos da un peso analítico que es insustituible. La suma cuidadosa de estas 15 áreas va a dictar el nivel de riesgo global. Nos va a señalar, casi con claridad matemática, si el sujeto requiere una intervención de alto impacto, de impacto medio o estrategias completamente diferenciadas. Es el mapeo integral definitivo. Ya para concluir, es vital reflexionar profundamente sobre el propósito final de este modelo. Quiero dejarles esta pregunta. ¿Cómo van a impactar sus evaluaciones precisas e imparciales en la seguridad de todos nosotros y en que esta persona realmente se reintegre? Porque hacer este trabajo no consiste simplemente en llenar formularios burocráticos. Ustedes están esculpiendo la frontera real entre la reincidencia y la rehabilitación exitosa, de la precisión, de la objetividad y sí, también de la humanidad con la que apliquen este instrumento hoy, va a depender directamente la seguridad de las calles mañana. Con las herramientas correctas, bien asimiladas y sabiendo perfectamente qué errores críticos evitar, el camino para transformar los datos en intervenciones efectivas está completamente trazado. Muchísimo éxito.